Chiquillos, la Connie Juve expone todas las mentiras de Emile Schneider. Vamos a ver este debate, chicos. Todos los créditos al programa de Mónica Rincón. Aquí se debate de la CNN, chiquillos. Vamos a ver. Buen tema este, tema de la Rincón. Que se puso el vestido de los hippies, como la... ¿Cómo se llama esta cantante? Como la Janis Joplin. Bienvenidos, aquí se debate. 90 días de gobierno, acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Picante el debate, chiquillos. De hecho, el ministro de Hacienda en el centro de la discusión pública y política, y un gran panel para tratar este y otros temas. Miren nuestras invitadas de hoy día, y digo invitadas porque son 4 mujeres, saluden chiquilla. 4 mujeres, dice. Me encanta tener panel femenino, pero de fuste para conversar. Un panel femenino de fuste, dice Emile Schneider. Ay, Dios mío, hay que ser progre, ¿no? Para debatir, aquí comienza, aquí se debate. Vamos. Todo el aplauso para Mónica Rincón. Qué buen panel tenemos hoy día, qué gusto. Qué buen panel. Andrea Macías, bienvenida. ¿Está o no está en crisis la economía chilena? Constanza V tiene 60 segundos para responder a esa cámara. Vamos, QV. Los mejores argumentos de Chile, chiquillos, la Connie Juve, ya sabes, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que el sentido común de los chilenos nos lleva, Mónica, a claramente plantearnos de que estamos en una crisis económica. Llevamos 12 años haciendo las cosas de una misma manera, gobierno que entra, gobierno que hace reformas tributarias para subir los impuestos, nunca para bajarlos. Eso mismo. Estamos evidentemente en una crisis donde estamos creciendo muy poco, donde hay faltas también de certezas jurídicas, y es por eso que el proyecto de reactivación económica y reconstrucción que se está tratando en el Senado es tan importante. Eso relacionado también con las cifras de empleo. Venimos saliendo de un gobierno que se autodeterminaba como feminista, pero dejó un 10,5% de desempleo femenino. 1 de cada 4 personas trabaja de manera informal, no tiene contrato de trabajo. Tenemos 945.000 personas desempleadas, un desempleo además joven de un 20%. Sin duda que estamos en una crisis de crecimiento y también en una crisis, por supuesto, también de empleo. Y es por eso que las cosas las tenemos que hacer distintas y es indispensable aprobar el proyecto que se encuentra en el Senado. Ahí está, eso vamos mismo. A conversar de las soluciones que ya esbozaba. Pues lo que está aquí enfrente quieren echar a perder todo lo que dijo la Connie Juve. Que modificar o no. Diputada Schneider tiene 60 segundos para contestar la misma pregunta. ¿Está en crisis la economía chilena desde ahora? Ya. Creo que ¿Y pero qué se puso ahí, Evila? Parece un guairuro ahí, rojo y negro. hay que ser ¿Y acá que se puso la chapita el pin de que Palestina y LGTB a la vez? ¿Viste la chapita acá? Palestina, LGTB, se pone. Ay, Dios mío, el frente. Ya con eso pierde el debate nomás, Pregunta, ¿está en crisis la economía chilena desde ahora? Ya. Creo que hay que ser ponderados y ponderadas a la hora de hablar de la crisis, pero por cierto no vamos bien. En estos 3 meses de gobierno hemos visto cómo la economía se desacelera y se llena de incertidumbre con las medidas y las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Kast y en particular el ministro Quirós. Vemos la incertidumbre que genera una reforma tributaria completamente refundacional de nuestra estructura y nuestro sistema tributario, que quiere entregarle un regalito al 1% más rico de la población, mientras un problema económico que afecta a las familias chilenas en el día a día, que es el alza del costo de la vida, sigue sin respuesta, sigue sin tener un plan por parte del gobierno. Vemos que es una situación bastante compleja y por algo en los datos de la CEP se veía que hay una desesperanza, una desconfianza en que primero el gobierno cumpla las promesas que hizo en campaña, hacerse cargo de todos estos problemas. ¿Y pero Boris no le iba a condonar el CAE? Y en segundo lugar, con el futuro económico de nuestro país. Dios es hora mío, de tomar decisiones, pero no insistir en recetas que no tienen asidero en ninguna parte. Bajar los impuestos no es la vía ni al crecimiento ni al desarrollo. Claro. Y bajarse el sueldo de ellos tampoco, ¿no? Donar a los pobres la mitad del salario, no, tampoco. Eso no funciona. Acá Emilio enojado por los impuestos. La empresa privada y la mala estimación de los ingresos versus gastos. Primero, a principio de año, el gobierno fue reprendido por la Contraloría por esta campaña del Estado quebrado. Entonces yo creo que tienen que tener mucha más responsabilidad a la hora de hablar de las finanzas de nuestro país, porque efectivamente las cifras, los informes que ha dado el ministro Quirós también... ¿Quién habla de tener responsabilidad al hablar de las finanzas del país? No, a Graus encima, que era de su sector, de su partido, de su gobierno, que andaba ocultando las cifras, que andaba maquillándolas. Ya, pues señor Heredia, maquíese usted, no pasa nada, pero tampoco vengas a maquillar los datos.
sido cuestionados por diversos economistas, no precisamente todos de mi sector político. Entonces creo que había un uso mañoso y tramposo de las cifras para instalar un punto político para justificar las medidas que está impulsando este gobierno. No es cierto que con el gobierno de Gabriel Boric la deuda se disparó, es cosa de ver los datos. Se hicieron esfuerzos por contener esta deuda. Por cierto, hay un problema acumulado del que nos tenemos que hacer cargo. Me disculpa, pero así para ser súper precisa con los datos, llegó al nivel más alto que ha tenido, pero es un acumulado. Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que la cantidad del incremento es menor que años anteriores, pero el nivel es el más alto. Y para cerrar, el propio ministro Quirós reconoció en la Comisión de Hacienda que la mega reforma tributaria, la verdad, él no tiene cifras ciertas de cuánto crecimiento va a traer ni cuánto empleo va a traer. El crecimiento le gusta, el crecimiento. Esta teoría del chorreo que está ya descartadísima por los académicos y académicas de la economía. Entonces, creo que hay que ser un poco más responsable a la hora de lanzar estas acusaciones. Puntos irreconciliables aquí, es el gasto anterior, es la mega reforma. Es que esta es la mega reforma de los recortes, porque los 4.000 millones de dólares que van a recibir por este regalito del 1% más rico, no lo van a pagar despidiendo operadores políticos, como decían en campaña. Ya lo están pagando los hospitales de nuestro país, las escuelas de nuestro país, e incluso en estos oficios que han trascendido Hacienda, podría ser la PGU, la jubilación de la miren, Schneider lo tienen ahí porque habla bien, viste, boquea, está todo muy adoctrinada, le pega acá. Vamos, Juve. Nadie va a cortar la PGU. Y eso el ministro Raúl, que el ministro del Trabajo, lo ha dicho en innumerables oportunidades. Y también yo creo que hay que tener un poquito más de responsabilidad y hablar un poquito más de cuidado con el tema de echarle la culpa a un gobierno que ya 3 meses. Hoy día se culpa 3 meses recién de este gobierno. O sea, si es que uno tiene que hablar de desempleo, es evidentemente heredado. Si uno tiene que hablar en materia de las diferencias en materia de cifras, evidentemente que es heredado. Es una cuestión un poquito más de autocrítica en esto. O sea, yo por lo menos encuentro que un descaro, lo digo derechamente, el hecho en el fondo que se le pretenda cargar la mano a un gobierno que lleva 3 meses y que a propósito de la reforma que se está discutiendo en el Senado, se está buscando hacer las cosas distintas. Los datos no mienten. Podemos tener distintas opiniones, pero no mienten. No mienten. Y podemos tener distintas opiniones, pero no podemos tener distintos datos. Y la realidad es que durante 3 años consecutivos, Mónica, se sobreestimaron los ingresos que íbamos a recibir y se subestimaron los gastos. ¿Cuándo vendría a ser 100%? Diría usted, ¿en qué plazo de tiempo más o menos vendría a ser 100% responsabilidad de este gobierno? Diría usted ya el manejo económico o las cifras. Déjame cerrar la idea. ¿Cómo interrumpe la Rincón? Vieron a Emilia Schneider, la dejaba hablar nada más, aunque tire puras mentiras, aunque esté diciendo que el gobierno anterior hizo todo bien, no le decía nada. La Connie Juve está argumentando y la Rincón, oye, pero esto te corta. Después dice que no es zurda ella, que no es sectaria, que no hace trampas. Creo que también es bien importante hacer un poquito de historia reciente. Se sobreestimaron los ingresos en términos de decir, ¿sabe qué? Vamos a recibir 3 y terminamos recibiendo 1. Pero se siguió gastando como si estuviéramos recibiendo 3. Es así de simple. Esta cuestión, cualquier persona que en el fondo administra... Gastamos más de lo que recibíamos. Gastamos más de lo que recibíamos y además sobreestimamos lo que íbamos a recibir. Pero no solamente se quedaron contentos con eso, sino que además le echaron mano a los ahorros. A los fondos de estabilización económico y social le echaron mano a Corfo para pagar gasto corriente, para pagar la cuenta de la luz, el agua, para pagar los sueldos. Y la última vez que le echamos mano a Corfo, ¿sabe cuándo fue? A la pandemia, para pagar las vacunas. Ya, ahora se paga pagar gasto corriente. Entonces, ¿en qué plazo? Hay que tener un poquito más de autocrítica y ser un poquitito más responsable. Le va a responder la diputada Macías, pero antes, en su opinión, ¿en qué plazo de tiempo es razonable que lo que esté pasando en la economía ya sea responsabilidad del gobierno que asume, sea esto cualquiera? En general, el gobierno ha hablado de que a finales de año ya se debieran tener algunos efectos, todo depende de cuándo se apruebe en el fondo la reforma, pero yo creo que evidentemente nadie puede estar girando porque hemos salido de una espiral. Solamente déjame cerrar quizás ese punto. Hemos estado en una espiral donde siempre uno le echa la culpa al gobierno anterior, ¿cierto? Especialmente porque además no se ha pasado la apuesta en los últimos periodos a alguien del mismo sector político, pero evidentemente de que para hablar de la situación económica en la cual estamos, nosotros venimos por una ley de presupuesto que se aprobó el año anterior y por lo tanto lo lógico es que ya a finales de año se vean ciertos resultados. Diputada Macías, ¿qué contesta usted? ¿Qué va a decir esta? Hay que ser muy responsable frente a estas materias. Y hoy día, ¿qué va a decir? Me pasa además, siendo esto mi primer periodo legislativo, que hay mucha liviandad en adjudicar responsabilidades a los gobiernos, ¿cierto? En este caso al gobierno anterior. Porque además cuando estamos hablando sobre todo de temas que tienen que ver con las finanzas públicas, la ley de presupuesto, que es aquella donde conocemos, ¿cierto?, cuáles van a ser las proyecciones, de dónde van a salir los recursos, es una ley que se tramita y no durante poco tiempo también en el Parlamento, y finalmente es el propio Parlamento quien lo aprueba. Con datos que efectivamente son entregados, donde vienen ya evaluaciones de la diputada. Con datos que parecen al menos inexactos. Al menos bastante inexactos. Porque falso es como que ocultaron a propósito. Erróneo es que se equivocaron. No, dato falso puede ser de que efectivamente el dato no sea el correcto, así de simple. Mira, de hecho, era dos cosas, pues se equivocaron a propósito. Ustedes creen que son tontos del otro lado, nada, solamente que como no les quedaba otra, ahí métale a falsear nomás.
Fue solo la ley de presupuesto, lo hicieron con la ley de pesca, la modificación de la ley de pesca, ¿se acuerdan? Claro. Que tuvieron que reconocer además que los datos entregados a la comisión mixta eran datos que precisamente eran falsos. Por eso no es suficiente para poder dar respuesta en términos Para que presupuestarios. avancemos, quiero hacer una pregunta general solamente para aclarar. Las estimaciones no fueron las correctas, eso está claro. Sí. Pero mi pregunta es, para que entremos también en el tema que se relaciona inevitablemente, que es la acusación constitucional. ¿Alguien aquí piensa que esto fue doloso? Me explico por si no se entiende lo que intento preguntar. Que esto no fue un error de proyección, que esto no fue incluso una negligencia, podrán decir algunos, error imposible de no cometer porque cambiaron los supuestos, o que aquí se ocultaron informaciones. Porque hay diputados del Partido Republicano que han hablado de ocultamiento de información. Las dos ccosas. Mira, 10.000 Se enoja Emile Schneider, ¿eh? Con odio, mira, que ve, no con odio, estaban con broncas. considerados dentro del presupuesto y que hoy día... Se enojó. Primero, porque no se constata en el texto una vulneración a la Constitución o a las Defiende a Grau. leyes. En segundo lugar, porque tampoco está claro, así como se trata de instalar en este panel, que las cifras están erróneas. Aquí de partida hay una discusión que da respecto a las cifras bastante más profunda. Efectivamente, como tú decías, cambiaron supuestos, cambió el escenario económico. Entonces yo creo que esto hay que tomárselo con mucho más mesura, porque también toda esta guerra de cifras que el ministro Quiroga usa para hacer un punto político afecta la credibilidad de nuestro país ante el mundo en términos económicos. Entonces, Ustedes por cierto, afectaron todo que eso. Esta acusación no tiene fundamento y yo llamaría al gobierno a hacerse cargo, porque esta es una acusación que está impulsando claramente el gobierno. O sea, o a mí me van a decir que el Partido Republicano, tan leal a su presidente, esto no lo conversó con el presidente. Entonces, y lo último que quiero decir, la diputada... Y bueno, pero está bien ser respaldado por el gobierno o no. Es un buen corrupto, hay una plata que hace falta, no se la pueden dejar pasar así nomás. Menos mal que no ganó Jara, chiquillos, porque si hubiera ganado la comunista, estos seguirían robando y nada, pues todos tranquilos en su casa, nada más. Por eso, chiquillos, por eso hay que darse cuenta por quién uno está votando, a quién uno le está creyendo. La señora Schneider ahí está defendiendo lo indefendible. El Real decía aquí a las fundaciones, amiga, a ver, yo quiero ser muy clara. El caso fundaciones yo lo repudio, lo condeno, lo reprocho, lo hice hoy, lo hice ayer y lo seguiré haciendo mañana. Pero seamos claros acá. Culpar a un solo sector político de esto me parece un poquito selectivo. Ayer en porque hay CNN un exdiputado republicano. Quien habla de ser selectivo para acusar, ¿no? Que si no me equivoco está preso por una de las aristas más graves del caso Manicure, fundación, el diputado Manicure, Ojeda. sí. A ver. Entonces, por favor, tengamos un poco de pudor también. Yo no voy a apuntar con el dedo por el caso Fundaciones, porque también hay personas en mi partido que incurrieron en eso. Y yo lo reprocho, lo repudio. El mal pero gasto no del lo uso gobierno fue para apuntar, escandaloso. no lo uso para apuntar con el dedo, porque no tengo esa altura. Y el único gobernador regional que está votado finalmente por el caso convenio fue escandaloso. Ayer en CNN escandaloso. Prime, La Harold Manicure Dyer, fue escandalosa también. No, ayer Emilio, en CNN peor las Prime, Harold Dyer fundaciones. decía que Malcriado, independiente que Emilio. él tenía críticas importantes Malcriadazo. a la Constitución económica. Solamente estaba buscando, a propósito de eso, Grau y datos falsos de CNN, para que eso quede bastante claro. Grau admite que el subsecretario de Pesca presentó datos falsos por ley de fraccionamiento, pero respaldó su gestión. Respecto al menos de la discusión de la ley de pesca que me había mirado la Andrea y lo busqué, de hecho está en la fuente, es de este canal además. Mira, Harald Beyer además sufrió una acusación constitucional muy injusta. Hablar del mal uso de las acusaciones. Sí, yo creo, eso sí, que hay que distinguir en esto algunas cosas. Yo revisé la acusación constitucional, la UDI no lo firmó. ¿ya? No, verdad. Y no la firmó básicamente porque no participó de la redacción. Pero yo revisando los antecedentes y revisando la acusación constitucional, no con inteligencia artificial, sino que revisándola así, Ojalá, claro. mateadamente. No, porque no, está bien, desilusiones, suponemos que ustedes se leen las cosas. No, bueno, de hecho a mí cuando me decían, bueno, pero ¿por qué no el único partido que no la firmó? Bueno, porque a mí, yo no sé, tengo la mala costumbre de firmar las cosas o sea, de leer las cosas que firmo. Hay que decir que eso escasea en el Congreso, hay que reconocerlo. Bueno, no voy a suponer intenciones, como tampoco voy a suponer, a propósito de la pregunta que nos hacía antes, la intención, por ejemplo, dolosa de querer desviar recursos ni nada por el estilo. Yo creo que suponer intenciones es algo que nos tiene mal en la política, como mala práctica política en general. Y lo vemos mucho en la Cámara de Diputados. Yo después de haber vivido la Convención Constitucional, la verdad es que creo que en la Cámara de Diputados hay un comportamiento relativamente bueno por el estándar por el cual venía, pero está muy baja la comparación. ¿Cómo? Este periodo está desafiando quizá ese... No, te aseguro que no. El del año 2018 se fue brutal, 19. Ya, pero vamos a la... Entonces yo, revisando los antecedentes, efectivamente uno revisa y ve que hay una ley, que es la ley finalmente en materia de administración financiera del Estado, y que el responsable es el ministro de Hacienda. Y hay antecedentes, yo creo que dan cuenta para tomar la decisión que en la práctica tiene que tomar la Cámara de Diputados, que no es de juzgar,
La Cámara de Diputados no juzga, la Cámara de No Diputados declara admisible. determina si es que hay mérito o no hay mérito suficiente. Efectivamente. Para mí lo hay. Macías. Sí. Andrés. Ahí se viene lo mejor, Pero ahora Bueno, viene la un música. momento muy esperado en Aquí se La Debate. música de la Y este Rincón. momento ya escuchan la música y lo ven con las luces. Es el momento de preguntas cruzadas. Me encanta esa música. Comienza entonces la diputada Buen Uber tema ese. preguntándole a la diputada Emilia Schneider. Esto es preguntas ahí. cruzadas. Me Juve toca- ahí. a mí me tocaba abrir los juegos. Ahí, Juve, tomando, Juve. Bueno, Emilia, yo quería preguntarte, yo sé que tú no lo votaste. Mi Emilio. Por lo menos de la revisión de la votación, pero quiero preguntarte por qué tu sector político votó esta semana en contra del proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que se aprobó, en el que le pedimos al presidente de la República que revoque todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del octubrismo a personas con antecedentes penales. Ya, perfecto. Porque son tan delincuentes, básicamente, chiquillos. Penales. Ya, perfecto. Yo sé que tú no lo votaste, pero revisé la votación y no estaba tu No, voto. yo voté en contra. Voté en contra Ah, ya, con pero mi no, sector. yo lo revisé, pero si no, tu sector O me político, bueno, abstuve. con mayor Cualquiera de las dos, razón, pero yo no entonces, estaba de la acuerdo con el proyecto de resolución. A ver, primero una cuestión general. Los proyectos de resolución... ¿Tengo tiempo para esto? Sí, pero Ah, ya. a ella, te tienes que mirar a Ya, ella, porque sí. eso son preguntas. No, acá. No, sí, pero Así para estar contendora. atenta con eso. Arma su show, Emilio, ¿no? Responde rápido, nada más que tiene que ver la cámara de acá, de allá, cuánto tiempo, rápido, hermano. Cabrón, ¿qué es eso? Guairuro. Primero, una cuestión general respecto a los proyectos de resolución. Muchas veces se le pone un título que puede parecer aceptable para una buena parte de la población y luego en la redacción se introducen puntos políticos, algunas vendetas ahí que los distintos sectores quieren hacer y pasar de contrabando en estos proyectos de resolución. A mí eso me parece de una muy Pero mala era práctica. súper simple. Sí, Sí, voy po. ahora a la pregunta. Primero, hablar de octubrismo me parece una falta de seriedad y de honestidad intelectual, como si hubiera un solo movimiento respecto a eso. El presidente Boric, por cierto, se hizo cargo de revocar pensiones de gracia que no correspondían. Pero hacer esto un punto político en contra de la institución de las pensiones de gracia es lo que no me parece. Y es lo que está buscando hacer la UDI constantemente, porque usted no estaba el periodo pasado, pero hace mucho rato que viene en esta ofensiva en contra de cuestiones que yo creo son reparaciones necesarias en materia de derechos humanos. Porque Ah, son pensiones de gracia para personas con antecedentes penales. No. al anarquista, al saqueador, más que más encima tiene antecedentes, igual, ahí le pasaron su billetito, pero claro, pues chiquillos, esa pensión de gracia es justamente un pago por quemar Chile, por jugársela, es un pago porque estuvieron presos. Para que no hablen, es un pago por eso, para que no digan quién pagó la bala allí para que vayan a quemar. Creen que uno es tonto, señor Schneider. Ya sabes, chicos, si te gusta este tipo de videos, si te gustan los debates, si te gusta la Connie Juve, la Pacha Arpentier, el Pierre Carlet, si te gusta Javier Olivares, te invito a suscribirte a este canal para que te mantengas siempre, pero siempre, forever and ever, bien informado de todo lo mejor que está ocurriendo en la política chilena, los mejores cruces, los mejores debates, las mejores tomadas, todo lo vas a encontrar aquí. Escuchemos lo que dijo la Connie Juve porque lo enfrenta al caballo. Necesarias en materia de derechos en esta ofensiva en contra de cuestiones que yo creo son reparaciones necesarias en materia de derechos humanos. Ojo que son pensiones de gracia para personas con antecedentes penales. No, Eso. no, a ver, Eso decía el proyecto ese es de el proyecto de resolución. resolución, ese es el título. No, y la bajada A viene ver, también, viene con podríamos números. discutir mucho de la Son bajada. de hecho, Yo son no 7 estoy- millones de dólares gastados en esto. Pero 7 si millones de tienen dólares alguna en duda, pensiones de yo no gracia. estoy de acuerdo con entregar pensiones de gracia que ¿Tú no serías votado a corresponden. favor? Por cierto, pero no estoy de acuerdo con el punto político que quiere hacer la UDI de O sea, no esto. estuve de acuerdo porque lo planteó la UDI, No, pero sí está de porque acuerdo creo que- con revocar. A ver, no. Pongamos las cosas, No está pongamos de acuerdo pelota al con piso. revocar. Pelota al piso. Ya, Tú me hiciste no, una pregunta, no está bien. tienes todas las preguntas del programa. No, porque no, 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 se pueden cruzar ya. también. Bueno y aparte, saberlo. Es no primera me vez. contestaste la pregunta si está de acuerdo con revocar o no. Te contesté la pregunta. No estoy de acuerdo con que se Bien. entreguen No estoy de pensiones de acuerdo gracia con que no corresponden, pero no estoy de acuerdo con esta demonización y ofensiva que hay en contra de una institución que no Es que tiene tal vez nada la de malo para el pregunta Estado, que es debiera parte de ser, la acción perdón que me estatal meta, también. pero tal vez la pregunta debiera ser si alguien que tiene antecedentes penales previos, pero luego se le vulneran sus derechos, porque si no fue vulnerado los derechos humanos, está claro que nadie va a estar de acuerdo, me imagino, con la pensión. Por ya. supuesto. Pero alguien que tiene un antecedente penal previo, pero se le vulneraron sus derechos humanos, ¿merece o no merece pensión? Creo que eso depende mucho del caso a caso. Cuando le Creo conviene, que Emilio. Establecer un juicio universal respecto a esto. Me Qué parece que desgraciado sería ese irresponsable. tipo, en Así como serio. creo que es Qué irresponsable bronca el debate me da que lleva escucharlo hoy, ya. Porque realmente esta es la prioridad, país. O sea, realmente esta es la prioridad. Ok. Hay otros Dice elementos donde Schneider. podríamos ahorrar mucho más. Por ejemplo, No. se Schneider hagan le cargo del pregunta- problema del CAE en serio. Diputada La Schneider prioridad Estar apuntando es seguridad. a este- El CAE, dice ahora. ¿Qué importa el CAE, mío? La prioridad es seguridad y tampoco podemos ir premiando a bandas. Justamente se trata de sacar una reforma para que los encarcele, para que le quite beneficios y por otro lado tu sector quiere seguir manteniendo esas pensiones que le daba, Papelio. Dale, en serio. En serio, un poco más de sentido común. También que sea de izquierda, que sea comunista, que te guste toda esa onda.
pero pensemos un rato en las personas que no están politizadas y que están sufriendo de la delincuencia. Por último, esas pensiones dásela a esas personas que lo necesitan. Desgraciado. Debate que Le la verdad pregunta es bastante yo me quedo complejo. a la tranquila diputada con la respuesta. Catalina del Real. Esto es Ya. Preguntas Cruzadas. Preguntas cruzadas. Ataca, Hemos Emilio, visto, su veneno. diputada del Real, en los últimos La días lengua una larga, verdadera Emilio. recriminación de distintos sectores políticos y hace varios años, incluyo el mío incluso, para echarse la culpa respecto a la situación de las y los deudores del CAE. Esa no es la discusión que a mí me interesa. A mí me interesa la discusión de soluciones. Usted, como representante republicano, ¿podría decir que su bancada está disponible para legislar, para trabajar en conjunto, en acuerdo, en algún tipo de alivio para esas familias que hoy día tienen que elegir entre llegar a fin de mes o pagar el CAE? Y si estarían de acuerdo de que el gobierno debería hacerlo. Y lo pregunto por qué, porque en la mega reforma el gobierno presentó un componente de cierto grado de condonación de la deuda del CAE y fue su propio oficialismo el que lo rechazó. A ver, partamos por el principio. Hoy día existen 550.000 deudores del CAE, lo que representa 4 billones de pesos. O Pero sea, ¿por qué estamos pones esa hablando de cara, 4.000, Emilio? Más de 4.000. Están enojados. millones de Esos son los que dólares. están en estado de pago. Los Están deudores enojados. son 1.2 millones. Sí, está bien, pero estamos hablando de los que están en mora. Hoy día Ah, perfecto. los que están en mora Ni son sabe, boludo. 550.000 personas, de los cuales, porque hay todo hoy día un tema con respecto a los embargos de las cuentas corrientes. El embargo de las cuentas corrientes hoy día ha sido a 1.500 personas y en general, salvo algunas excepciones, a lo mejor mal puestas, son personas que ganan sobre los 5 millones de pesos. O sea, Ahí está, que ¿viste? tienen la posibilidad de pagar esa deuda. Claro. Por lo tanto, todo lo que se ha generado, la expectativa. Mira, yo por ejemplo estoy en contra de que se metan a las cuentas bancarias y de que te dejen y que te la dejen en cero. Pero igual estos buenos no querían pagar, porque más encima eran algunos zurdos que votaban por Boric, votan por Jara, votan por Schneider, ¿no? Entonces ahí yo estoy a favor, que le dejen en cero la cuenta. Acá se mete Juve. 5 millones de pesos y no aportar a que un nuevo alumno pueda estudiar. Claro. O sea, los presupuestos no son ¿Quiere hacer ilimitados. una Hoy día un hay un aporte? problema de ¿Quiere presupuesto. hacer un aporte? Las y los La deudores diputada V quiere Las y los deudores. hacer un aporte. Yo diputada. después quiero hacer una corrección. Gracias, Incómodo, no la solamente V. por el tema de los bancos. Los bancos no tienen mucho interés en meterse en el tema del CAE. No precisamente han porque sido opositores en la discusión, lo En reconozco. general, Banco Estado, por ejemplo, ha sido el que normalmente participa de la. Sería de bueno una de las reprogramación, licitaciones. una ley de Es que reprogramación. lo que por pasa ejemplo. es que lo que pasa es que son los 1.500 de los embargos, y de hecho yo ahí hago un punto. Yo no estoy de acuerdo con que la tesorería pueda embargar la cuenta corriente sin pasar por un tribunal. Valoro ¿Ya? mucho esa posición, Pero- diputada. pero- Podemos ya. encontrarnos Sí, ahí. pero no, pero No, Juve, pero- bien pero- pedo pero- con Emilio. Te va a Sí, traicionar. fue con una orden O del sea, tribunal, bueno, en pero ese sentido yo creo que se pueden buscar Es que- soluciones. es que ese es Yo el tampoco punto. estoy diciendo que Esa- te embarguen la cuenta corriente. esas 1.500 El- personas, solamente para complementar tu Vascata, esas 1.500 personas, el gran punto es que son personas que en el fondo no son habidas. Si tú te acercas en la práctica a tesorería, a repactar o a firmar un convenio de pago, ahí se paraliza. Salvo algunos casos. Se antes paraliza estaban el tema. alegando. Vieron que habían algunos casos Sí, que yo creo, analizaban ahí y hay yo un creo tema- que hoy día se debe ahí hay un ver el tema, tema de los Mónica, que no es menor, casos que y tiene se que debe ver con la cantidad de debemos intereses. tender a reprogramaciones. Y hoy día finalmente lo que se tiene que hacer es Estaría un bueno gran que llamado a hay una reprogramar. iniciativa importante. Mira, Diputada, antes para que yo pasemos a la creo siguiente que pregunta. el tema aquí no es el no pago. O sea, efectivamente todos creo que coincidimos en que si alguien adquiere una deuda la tiene que pagar. A ver, actualidad, chiquillos. Del CAE, ¿no? Y de sacar la plata o no de las cuentas. Y de Ya dije yo, manifestar ya hablé su sobre eso. voluntad respecto de un acuerdo, un Ahora eso proyecto se para tiene que ver en los reprogramar. votos de la Exacto, Cámara. lo sé, pero estamos hablando de La música, Estoy Rincón. resumiendo, Hasta donde llega la estoy disposición. pensando de buena fe y estoy resumiendo lo que se conversó aquí. La hippie, Pero vestido de hay hippie. también una derivada política. Hippie porque cuica. No sé si la gente sabe en sus casas, pero el expresidente Gabriel Boric criticó esta medida impulsada por el gobierno, materializada a través de la Tesorería General de la República, Que Boric autorizó en su momento. de hacer este cobro. Dijeron primero de 5 millones para arriba los que ganaban eso. Alcanzó un corte en general de 3,5 millones para arriba. Hemos recibido denuncias de menos. De Sí, mucho después estamos menos. hablando en términos generales, y salió a hablar el expresidente, dijo entre otras cosas que había mucha rapidez para entrar a las cuentas para esto, pero había mucho resquemor respecto del secreto bancario. Claro, Estoy resumiendo lo que dijo, claro, dijo más, obvio. ya, pero estoy resumiéndolo. La pregunta es, ¿están de acuerdo o no con la intervención? Escuchen bien la pregunta del expresidente. Ustedes sacarán su tarjeta, pero aquí está. Forma, fondo, momento. Hay harto que decir, pues, o sea, les pongo una cancha amplia. Si pudiera haber una más roja, yo colocaría más roja. Oiga, ¿que le gusta el rojo? Sí, me queda bien, desde mi Ok. colorimetría, dice. ¿Por qué, diputada Catalina del Real, está en contra de la intervención del presidente, A del ver. expresidente? Primero, tal como lo hemos dicho, No, pues yo creo que hoy día para que puedan poder un rato antes de intervenir. Quiero otro punto. El
No, la verdad yo creo que el presidente tiene todo el derecho a intervenir. Antes de dejar al Valle lo voy a volver a citar. Dijo Esto lo defiende a Boric. que los expresidentes tienen que estar más por El mejor gobierno de la historia. Boric va a cambiar todo, dice. No, la verdad yo creo que el presidente tiene todo el derecho a intervenir en el claro, debate público. ¿qué va a decir? Cualquier otro ¿Qué va a ciudadano. decir? Creo que lo hace con ponderación y poniendo también Ponderación. contando la película completa, porque insisto, Cacho. el debate en estos últimos días por parte del gobierno, en vez de hablarle a la gente, en vez de darle una solución a quienes se quedaron sin un peso en su cuenta de banco, ha sido buscar culpables. Y gobernar supone hacerse responsable de las cosas, del país que te tocó. Entonces, yo creo que el presidente pone el foco correcto en que nosotros como sector tenemos que buscar soluciones para la gente, no estar en esta pelea política apuntándonos con el dedo, pero dicho sea de paso, también el presidente, como decía anteriormente, cuenta la película completa. Nosotros propusimos ¿Quién habla de contar la película completa, pues, Emilio? efectivamente un proyecto que se hacía cargo de este problema Ok. y fue rechazado Hay que por la ser derecha. Lo último, Barça. levantar el secreto que se hacía Hay cargo que de ser este problema fresco, y fue ¿no? rechazado por la derecha. Lo último, Carepalo. levantar el secreto Moai. bancario es algo que ha respaldado el fiscal nacional. Flexibilizar el levantamiento. Y claro, el fiscal nacional, Valencia, él respalda el levantamiento del secreto bancario. El mismo que no avisó cuando Santander y el Banco del Estado le dijeron de que había transacciones fraudulentas. Flexibilizar Por el favor. levantamiento. El proyecto es algo que ha respaldado el fiscal nacional. Flexibilizar el levantamiento. se Sí, llama. flexibilizar el levantamiento. El proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado, que nosotros aprobamos, que ha sido pedido por la UAF, por el fiscal nacional, para perseguir el crimen organizado, la derecha lo rechaza. Por defender a los evasores de impuestos. No, por terminan defender a defendiendo todos. Pero es que también Gil, qué vivo, Emilio. ¿Quién? ¿Cuentas corrientes? ¿Qué O sea, ¿cómo delincuente vas se a metería a abrir su las cuenta cuentas corriente? corrientes? ¿Hay delincuentes en la UAF? ¿Eso es lo que usted está Sí, A ver, hoy día puede tenemos ser. delincuentes incluso en el banco. Entonces ¿Hay yo creo- delincuentes yo en la creo- unidad de yo análisis creo que- financiero, diputada? yo ¿Usted creo- sostiene que hay delincuentes en la No, no unidad de estoy análisis diciendo que haya financiero? delincuentes en la UAF, pero yo creo que Entonces, hay ¿qué que delincuente flexibilizarlo puede de una ser? manera responsable. ¿Qué delincuente puede...? Sí, por supuesto, Pero este sí, la proyecto son manera- tres la manera impuestos responsable. Diputada Uve, ¿le parece la responsables. intervención Sí. del expresidente? Ya, voy No hay a necesidad. Vamos, Uve, explique. Yo te la respondí. No sé. Ah, sí, es verdad. Yo Es te la verdad. respondí. Sé que no te gusta mi región, pero... Ay, si yo vivo en la región también, llevo más Es tiempo broma, acá que en es la, broma. del Biobío. ¿Cuál es la región de Emilio? ¿Cuál es la región? El establo. Pero La granja de Oncenón. Pero mi región original es más linda, ya. es verdad, es verdad, es verdad. Ya, pues en serio, chiquilla, La ya, po. mía más la linda mía de no Chile. tiene... Haz de La política, más po. linda es Valdivia, la ciudad más Los linda de ríos. Valdivia, yo soy valdiviana. La región más linda la dice. Ya, pues en serio. Ya, ya. Puta, Pero hablen de política, po. Voy a Salvo dar que digan Concepción. Ya, dele. Son amigos todos ahora. ¿La pueden Ah, necesitar es después? verdad, la pueden necesitar tema de roja. Sí. Son amigos ahora todos. A ver, momento, pésimo momento. Imagínate que ya menos de 3 meses saliendo y ya está criticando una cuestión que además, por producto de su promesa, es de que precisamente las personas dejaron de pagar. Entonces, momento pésimo. La forma, obviamente, pésima también porque además dice cosas que no son reales. Esto de que había consenso técnico. Oye, no tenía consenso ni con su ministro de Hacienda. Si ministro Mario Marcel dijo que habían otras prioridades antes de condonar el CAE. Y él se refería al nuevo sistema Alfes. No, pero ahí voy ahí también. Sí, pero dijo Que que ahí había había consenso pero técnico. había consenso técnico en eso. No, pero había- la había- diferencia con Marcel no era sobre el FES, era sobre el CAE. Era- No, por eso. No Esa había, yo no vi la había, cuña no que había, publicaste ya, en pero- Twitter, es pero- completamente No, descontextualizada. no es así. Él dijo que había consenso Malcriado, técnico. Emilio. Y el En el propio, FES. y no había consenso técnico en el FES. Carlos Si ni siquiera- Williamson, Harald Oye, pero Beyer, si- Silvia Izaguirre, No, llamando a no estaban legislar. de acuerdo, no estaban de acuerdo no con el FES. pie de la letra, Ya, pero llamando a puedo- legislar. es Ya, pero no te dejemos que interrumpí, termine no te porque ya. interrumpí. Pero respecto al tema del FES, no había un consenso técnico porque además era un proyecto que era camuflado. Estaban matando una mosca con una bazuca, porque ese proyecto no buscaba solamente, comillas, condonar el CAE. Lo que estaba buscando ese proyecto era tener control sobre las universidades y afectar su autonomía. Eso no es Eso efectivo. es lo que tenía el FES. Y aparte tampoco tenía viabilidad financiera, así que eso es falso. Respecto al tema del secreto bancario, porque también me quiero hacer cargo de eso. Acá tengo el número. Los datos que entrega la misma UAF desde el 2007 hasta agosto del 2025, los tribunales han concedido el 100%, el 100% de la apertura. Me va a hacer Pimenta. 64 casos. Se va a hacer 64 Clementa, casos. sí, pero la UAF mismo me tocó Está dos bien, veces entrevistar está bien. al exdirector Pero- y decía, cuando llegamos con el caso es completamente cierto que siempre nos dan, o casi siempre. El problema es que para llegar a armar ese caso nos demoramos meses y el dinero ya volado. Está bien, pero tenemos un problema ahí, Mónica, porque en el fondo, esto lo dijo, no respecto a la UAF, pero sí lo dijo el exdirector de Servicios Impuestos Internos, Ajá. Javier Echeverry. Sí, lo pero recuerdo. dijo en Del un UAF. minuto, cuando era, está bien, no del UAF. Y de hecho de la UAF lo apoyó. De Si lo va a acuerdo, citar, ya, lo apoyó. pero no me No, ya, dele. Ya, como No, siempre. iba directo a una Como fake news. siempre. No era directo. No, ya, dele. Pero es que No, iba, no, no, iba pero directo a una fake el news. mismo, Dijo Emilio que la Connie está tirando fake news. ya, apoyó. pero no me... No, ya, dele. Pero es que No, iba, no, no, pero iba el directo mismo- a una fake el news. mismo, Malcriado. no era directo a una No, fake no, news. que No era- el servicio impuesto que servicio interno, impuesto sí, interno, eso sí lo dijo. Sí, eso sí. Yo Ya, pero no me caracterizo por eso, diputada. Soy bastante más seria que He eso. visto No un par. necesito, no hay ninguna fake news. Sí, he Ninguna. visto un par. Ya, pero Ninguna dele, fake news. porque- Y si me lo quiere decir, feliz de aclararlo al tiro.
¿Qué fake news ha visto? En el proceso constituyente, ¿Qué Constanza, fake yo news? te vi muchas... No voy a entrar en ¿Cuál este es? debate porque... No, porque porque no sabe. porque no es Porque no verdad. sabe. Mira, lo Es bueno verdad. es que el que nada Sobre hace, la nada vivienda, teme. sobre la vivienda. ¿Qué ¿No no? dijiste Sobre la nunca que el vivienda, Estado le iba a ¿qué dice quitar sobre la la vivienda a No la dije gente? nunca eso. Bueno, Busque la la gente cuña. juzgará, no importa. Busque la cuña. Busque la cuña, Sí, busque el sí. video. Busque O sea, la primero cuña en comerciales su para casa. que busquen la cuña. Lo leyó en El Ciudadano, seguro. Ya. Busque la cuña. Ya, ¿y entonces? Y entonces, por eso no fue la idea, pero Claro. el director del Servicio Impuesto Interno dijo, yo he visto cómo hay funcionarios que en la práctica han hecho mal uso de las atribuciones respecto precisamente de esto de tener que mirar en la práctica cuáles son los movimientos de las distintas personas. Yo creo que la autoridad administrativa puede tener acceso, por supuesto que sí, y eso es lo que existe hoy día, pero lo único que se le pide es que sea un tercero y no el mismo que investiga el que Ya. determine si se cumple con el criterio o no. Tiene que... Faltó Pierre Carlesio y la Pacha Arpentier al lado ahí para que se la bajen de una al señor Schneider. Por cómo sigue defendiendo primero a Boric, después defiende a Grau y más encima se da el lujo de criticar a José Antonio Gas, que lleva 3 meses recién en el gobierno, lo culpa de la inseguridad, lo culpa de los deudores del CAE, cuando ellos mismos fueron los que dijeron, nosotros chiquillos no paguen nada, le vamos a condonar todo. Mentira, se los pasaron por ya saben dónde. Pero bueno, la gente también que le cree a Schneider, que le cree a Boric, que le cree a Vallejo, ¿no? Pero muy bien a Juve, chiquillos, como siempre, ahí dando latigazos a quien se lo merece, como en este caso el señor Schneider. Y la Mónica Rincón, una vez más, pues siempre interrumpiendo, pero a los de la izquierda los deja tirar toda esa sarta de mentiras. Mentiras que el señor Schneider hasta ahora no puede desmentir frente a Connie Juve, ¿no? A ver, muéstrame la cuña donde yo dije que les iban a quitar la casa. Igual yo creo que en la Constitución ellos querían quitar casas, ¿para qué estamos con cosas? Pero Schneider nuevamente quedó como un ridículo, ¿no? Acusando de tirar fake news cuando justamente él es el que la está lanzando. Bueno, chiquillos, si te gusta este canal, si te gusta este video, si te gusta la Connie Juve, si te gusta la Pacha Arpentier y si detestas a Emile Schneider y a la socialista lentuda que está al lado, te invito a suscribirte al canal, chiquillos, para que te mantengas siempre, pero siempre forever and ever bien informado. Suscríbete, deja tu comentario y gracias por ver este video.